Y esta planta produce unos porotos con propiedades tóxicas que ya eran conocidas por los habitantes de la región desde hace varios siglos. De hecho, algunas tribus de esa región usaban esos porotos tóxicos en los juicios de Dios o juicios de la verdad. ¿Qué significa eso? Que cuando se cometía un crimen en la tribu y había algún sospechoso de haberlo cometido, se lo capturaba, se llamaba al brujo de la tribu y se le pedía que hiciera una poción con esos porotos. Entonces la poción se la daban de ingerir al sospechoso. Y en general pasaba una de dos cosas. A veces el sospechoso la ingería con dificultad porque parece que era de un sabor muy desagradable y después de un rato empezaba a tener temblores, se le nublaba la vista, hacía movimientos incoordinados, se caía semidesvanecido, a veces entraba en coma y eventualmente moría. En ese caso lo consideraban culpable y de paso ya lo habían castigado. Lo otro que podía pasar era que la persona no tuviera esos síntomas, sobreviviera, y en ese caso lo declaraban inocente y lo dejaban ir a su casa. Cuando los primeros comerciantes europeos llegaron a la región, se asombraron del uso que le daban los indígenas a esos porotos y algunos porotos fueron trasladados a Europa, donde llegaron a las manos de algunos médicos, por ejemplo, un doctor Christensen en Inglaterra, y en ese entonces era habitual que los médicos probaran en carne propia posibles medicamentos. Entonces lo que hizo este doctor Christensen precavidamente fue agarrar un poroto, lo cortó en 8 pedacitos y se comió uno. Como no le pasó nada, al día siguiente se comió 2 pedacitos y tampoco le pasó nada. Al tercer día se comió medio poroto y quedó postrado. No sintió dolores, ningún síntoma en particular, pero quedó muy debilitado, prácticamente no podía andar. Después se le pasó, fue reversible la cosa, y entonces a él se le ocurrió, como no sintió ningún dolor, que la ingestión de esos porotos podía ser una forma humanitaria de ejecutar a los condenados a muerte, ya que no producían dolor. De todos modos, nunca se le dio ese uso. Pero otros médicos probaron diversas formas de aplicar los porotos y algunos descubrieron que podía ser un remedio contra las cataratas. Y durante algún tiempo se lo usaron con ese fin. Finalmente, a principios del siglo XX, cuando los químicos desarrollaron métodos apropiados para determinar la estructura química de las sustancias, algunos científicos europeos lograron aislar e identificar la sustancia presente en esos porotos que producían esos efectos tóxicos. Y derivándolo del nombre de la planta, a esa sustancia la llamaron fisostigmina. Y la estructura química de la fisostigmina sirvió de inspiración para sintetizar moléculas similares, algunas de las cuales fueron usadas como gases de guerra y otras como una familia de insecticidas que aún se usan y son los insecticidas carbamatos. Todas esas sustancias, los gases de guerra y los insecticidas carbamatos, tienen estructuras químicas similares a las de la fisostigmina, que los químicos han ido modificando en busca de distintas aplicaciones. Este ejemplo nos sirve para ver algunas cosas acerca de lo que es y lo que no es tóxico. Por ejemplo, acá tenemos una sustancia de origen natural que en ciertas circunstancias fue un veneno o usada como veneno, en otras circunstancias fue usada como remedio y ha servido de inspiración tanto para fabricar armas de guerra como insecticidas. Lo cual nos da la pauta de que el concepto de qué es tóxico y qué no lo es relativo, y de qué depende la toxicidad de una sustancia depende de varios factores que vamos a ver enseguida. Entonces, en la primera parte de esta charla vamos a ver los conceptos básicos de toxicología y control de plagas. ¿Qué es la toxicidad? La toxicidad es la capacidad de una sustancia para producir un efecto dañino en un ser vivo.
Y entonces, un tóxico es una sustancia natural o artificial que en determinadas circunstancias puede causar un efecto dañino en un ser vivo. En particular, los tóxicos fabricados en forma natural por los seres vivos se llaman toxinas. Por ejemplo, el veneno de serpiente, la cicuta, la toxina del botulismo y la nicotina son toxinas, mientras que una sustancia tóxica fabricada en forma artificial por los seres humanos sería un tóxico. ¿De qué depende la toxicidad de una sustancia? Ya vimos en el caso de la fisostigmina que depende de las circunstancias. Vamos a ver específicamente de qué depende la toxicidad de una sustancia. Este es Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, un médico que vivió mayoritariamente en el siglo XVI y para los amigos era conocido como Paracelso, que era más fácil de recordar, y aún se lo recuerda como Paracelso. Fue un médico de su época, bastante famoso por sus curaciones, fue uno de los primeros médicos laborales, porque en el pueblito donde él nació y vivió sus primeros años de adolescencia y juventud, había mucha actividad minera, y él escribió uno de los primeros tratados sobre las enfermedades del aparato respiratorio que sufren los mineros. Era adicto a la bebida y tenía muy mal carácter, por eso duraba poco en los lugares donde vivía, porque tarde o temprano se peleaba con los funcionarios y se tenía que ir. Y el motivo por el cual lo estamos viendo ahora es porque algunos de sus estudios fueron toxicológicos y en uno de sus tratados él escribió esta frase, en su idioma por supuesto: Was if das nicht hit, if alle den Fing hiful nix hochu, hiful endenden defis mat das endenden kistip. Esta frase con el tiempo se transformó en la piedra fundamental de la toxicología moderna, así que les recomiendo que la estudien y la tengan siempre presente. Ustedes saben alemán del siglo XVII. No, entonces vamos a traducirla. La traducción es que todas las sustancias son venenos, no hay ninguna que no lo sea. La dosis es lo que determina que una sustancia sea o no un veneno. Si lo quieren más en criollo, lo que mata es la dosis. La dosis determina que una sustancia sea o no un veneno. Eso es lo que escribió Paracelso y que hoy vale como una afirmación general de la toxicología. Y esta afirmación vale para todo. Por ejemplo, el vino. Nosotros hemos escuchado que un vaso por día es bueno para la salud, pero también sabemos muy bien que 6 litros por día, por ejemplo, no es bueno para la salud. La vitamina A, que uno generalmente asocia con la salud, es algo saludable, bueno para la salud, pero también se le puede aplicar esa frase de que todo depende de la dosis. En dosis baja es buena para la vista y la piel, pero si uno toma un exceso de vitamina A, se encuentra que le puede producir dolor de cabeza, náuseas, vómitos y otros problemas. Hasta el agua puede ser tóxica, depende de cuánto tome uno. Por ejemplo, este hombre era un policía estadounidense que participó en una carrera de bicicletas en un verano muy caluroso. A lo largo de esa carrera, que duró varias horas, ingirió cerca de 10 litros de agua y eso le produjo la muerte. Esta otra señora participó en un concurso radial, donde el concurso consistía en ver quién tomaba más agua sin orinar. Esta señora tomó 8 litros de agua y eso también le produjo la muerte. Por eso, cuando se hace un plaguicida, siempre hay que aplicar la dosis recomendada, porque si uno usa una dosis que no es la recomendada, puede meter la pata y provocar algún problema en las personas que lo aplican, en las personas que están cerca, en el ambiente e incluso en la plaga, como vamos a ver después.